Bueno, en este bloque vamos a recibir a Juan Francisco Nosiglia porque él tiene para desarrollarnos la Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Juan, gracias por haber venido. No, gracias ¿Qué a es vos, esto Gustavo. que tiene tan pomposo nombre? Pero bueno, nos interesa saber, ¿no? No, es pomposo, pero es simple, digamos. Es un proyecto que presentamos con el bloque de ECO de Sumamás las semanas anteriores. Parte básicamente de la premisa que nosotros entendemos que la inclusión digital en educación no pasa simplemente por distribuir computadoras. Ustedes saben que tanto el gobierno nacional con el Plan Conectar Igualdad y el gobierno de la ciudad con el Plan Sarmiento han desarrollado una política de distribución de computadoras de netbooks que nosotros acompañamos, que nos parece muy importante, y que conlleva una inversión millonaria detrás, pero nosotros entendemos que no es suficiente con la distribución de los equipos y de las netbooks, que hace falta desarrollar una política detrás, como por ejemplo existe un modelo muy exitoso en este sentido, que es el Plan Ceibal en Uruguay. Entonces proponemos crear una unidad para investigar todo lo que tiene que ver con la incorporación de la tecnología en los procesos de aprendizaje, con generar nuevas herramientas que sirvan a mejorar la relación entre alumno y docente y el vínculo de padres con la escuela. ¿Te animás a hacer una diferenciación? Porque yo desconozco cómo es el Plan Ceibal y desconozco cómo es en profundidad lo que es el Plan Conectar Igualdad, ¿no? Porque básicamente hay toda una unidad, un ente especial, específico, en el ámbito, nosotros proponemos que sea por supuesto en el ámbito del Ministerio de Educación, pero una unidad específica que se encargue con investigadores, de investigar todo lo que te decía respecto de los nuevos procesos de aprendizaje, modelos nuevos que se están desarrollando en el mundo, y además una política de evaluación de impacto sobre esto. Hay cosas que están pasando hoy en la ciudad, por ejemplo, hemos distribuido 250.000 netbooks a alumnos y 20.000 a docentes, y pasa, cualquiera tiene algún sobrino, yo no tengo hijos, pero un sobrino hijo de algún amigo, y hoy los chicos se llevan la netbook a la escuela solo un día por semana, 2 horas. Y eso pasa por diferentes motivos, básicamente porque no hay una política de seguimiento, porque no hay una capacitación suficiente para los docentes para poder desarrollar estas nuevas modalidades de aprendizaje. Entonces necesitamos poner una estructura al servicio de la investigación, de la innovación, del desarrollo. Es lo que hace falta. Estamos hablando de muchísimo dinero, digamos. Estamos hablando de muchísimo dinero. Para que te des una idea, el gobierno de la ciudad en 3 años gastó 1.100 millones de pesos en el Plan Sarmiento, y cuando termine este año van a ser 1.800 millones de pesos. Entonces nosotros lo que decimos es, esto está bien, ahora vamos a desarrollar una política integral, porque es muchísimo dinero y tenemos que mejorar la eficiencia de esta inversión y el desarrollo de estas herramientas. Me preocupa algo que vos acabas de decir. Es decir, tienen una netbook, cada chico de la ciudad de Buenos Aires tiene una netbook que la usa solamente 2 horas en toda la semana. En algunas escuelas no se puede generalizar, se puede generalizar. Te doy un ejemplo de una escuela, que no vale la pena puntualizar porque no vamos a comprometer a la gente. Los chicos llevan la netbook solo 2 horas por semana a una clase de computación. Digamos, evidentemente no se está integrando la tecnología en el proceso de aprendizaje, en la enseñanza diaria. Y eso es lo que hay que promover. Y de eso se trata. No hay la inclusión jornadas digital. de perfeccionamiento y capacitación docente como para que esto... Bueno, no, hay muy pocas, y el plan se ha encargado básicamente de la distribución. Vos decís que hay muy pocas. Yo tengo hijos en edad escolar y son bastantes los días que se han tomado por jornadas de capacitación y perfeccionamiento docente. ¿No puede ser docente? Docente. Bueno, nosotros tenemos otra información y además conocemos el resultado de esa capacitación. Evidentemente hay que hacer un esfuerzo mucho más importante, digamos, porque no alcanza con que a un docente lo convoquemos a una jornada de capacitación una vez por mes y se tome un día de clase para capacitarse 8 horas, digamos. Hace falta una política mucho más importante que incluya esfuerzos del Estado. Es un seguimiento, es una evaluación sobre los resultados de la política. ¿No tiene una inspectora que lo controla? Sí, pero no está funcionando, digamos, porque como te digo, son esfuerzos aislados. ¿Qué falla ahí? Porque falla la planificación, falla la generación de una política y de una unidad, un instituto
que siga esta política efectivamente, diariamente, con capacitación continua, con generación de nuevas herramientas. Esto es lo que está faltando y esto es lo que estamos proponiendo, digamos. Y está funcionando en otros lugares del mundo y es algo que no está pasando en la ciudad solamente, a nivel nacional también. Claro, te iba a preguntar, ¿qué pasa, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en otras provincias? La ciudad distribuye, en el Plan Sarmiento distribuye en la escuela primaria el Conectar Igualdad en la escuela secundaria. Esto está pasando también en el país y seguramente en peores condiciones de la que está pasando en la ciudad. Nosotros lo apoyamos, digamos, entendemos que lo que hay que hacer es evaluar de qué manera la incorporación de la tecnología está ayudando a disminuir la brecha digital, pero también tenemos que evaluar de qué manera las nuevas tecnologías pueden ayudar a promover un desarrollo de la educación y del aprendizaje distinto, más acorde al siglo XXI. Juan, frente a esta falla detectada es que surge la Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Exactamente. ¿Y de qué manera actúa entonces? Actúa como hoy podría ser el año pasado, si vos te acordás, nosotros aprobamos la legislatura en una ley que trabajamos con el PRO, había sido un proyecto del PRO, nosotros teníamos nuestro propio proyecto y después pudimos consensuar el Instituto de Evaluación Educativa. Entonces funciona como una dirección del Ministerio de Educación, pero con autonomía, con determinada autonomía para hacer un seguimiento específico. Nosotros proponemos que se elija un director de esa unidad por concurso nacional, un consejo que lo acompañe, donde haya integración de las universidades, seguramente de los sindicatos, de actores que tienen que ver con la educación, pero una unidad específica en el ámbito del Ministerio, pero con determinada autonomía. Para no estigmatizar, porque era tal vez la palabra que vos quisiste recién recurrir para decir, bueno, en esa escuela se está trabajando mal, ¿no? Te voy a preguntar lo contrario, ¿no? ¿En cuál se está trabajando bien? No, bueno, yo creo que no hay una política, por este es el motivo del proyecto, no hay una política general a partir de la cual vos digas que se está trabajando bien. Seguramente algunos docentes en algunas escuelas tengan una capacitación mejor y el director o el supervisor esté más encima de cómo los chicos están utilizando las computadoras, porque no nos olvidemos, el actor central de los procesos de aprendizaje es el docente, digamos, claro. Y tienen una responsabilidad muy importante. También, la unidad tiene la responsabilidad de apoyarlos, de capacitarlos, de ayudarlos en todo lo que tiene que ver con este proceso. En algunas escuelas seguramente haya un director que lo esté haciendo mejor o los docentes estén más comprometidos con este proceso, pero no tiene que pasar por los docentes o por los directores, tiene que pasar por una política del Estado, en este caso del gobierno de la ciudad. Esto que vos venís viendo solamente, obviamente, ¿no? El análisis se hace sobre la escuela pública, pero ¿cómo lo comparás vos, cómo lo llevás hacia el ámbito privado? ¿Cómo está la escuela pública con la escuela privada? No, nosotros lo llevamos a la escuela pública, pero creemos que en la medida que esta unidad pueda desarrollar nuevas herramientas utilizando la tecnología y que sirvan a la educación, esto tiene que estar al servicio de la educación privada, también de la educación de gestión privada. Seguro que pensamos que también la educación privada tiene que estar incorporada en todo este proceso, ¿no? Ahí hay otras cosas que se entrecruzan. Nosotros hemos presentado otros proyectos vinculados con la inversión de educación en la ciudad, digamos. Es un tema que estamos siguiendo. Yo integro la Comisión de Educación y la Comisión de Presupuesto, entonces básicamente estamos trabajando los temas que tienen que ver con la inversión educativa y tenemos proyectos en ese sentido, porque hoy pensamos que la inversión en educación en la ciudad es insuficiente. La Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico fue creada, por vos, o ya estaba previo a tu No, es un mandato? proyecto de ley que presentamos nosotros, una iniciativa nuestra, de nuestro equipo, que compartimos con otros diputados de ECO, pero es un proyecto que se ha presentado, no existe ninguna iniciativa similar a esa hasta ahora. No hay nada parecido, No. similar. No. Ujú. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando cese tu mandato? ¿Vos terminás cuándo? No, yo termino en 2017. 2017. No, nosotros vamos a trabajar, Gustavo, este proyecto tiene 2 semanas de presentado, vamos a trabajar muy fuerte por ¿Qué pasa con la conseguir unidad? ¿Cae con tu mandato o No, sigue? nosotros
la unidad, hemos presentado el proyecto, no se ha aprobado. Empieza su tratamiento en la comisión. Suponiendo que se apruebe. Suponiendo que se apruebe, sería una unidad en la estructura del gobierno de la ciudad, creada por ley, o sea, claro. no termina con el No mandato de termina ningún el mandato de gobierno, de nadie, ninguna claro, legislatura, claro. de ningún diputado. Me quedé pensando recién, porque vos recién terminabas hace una frase, pero yo ya tenía preparada la pregunta que seguía. La frase fue, a ver si la comprendí bien, ¿no? Que vos decís que no hay muy buena inversión en educación en la ciudad. Sí. Sí, nosotros... ¿En qué lo fundamentás? Bueno, ¿En en que básicamente tecnología, infraestructura, sueldos docentes? En todas esas áreas. Básicamente, desde que la actual administración del PRO asumió el gobierno de la ciudad, el área de educación perdió 5 puntos del presupuesto como porcentaje del gasto, más aproximadamente en el 2007 el gasto en educación representaba el 27% del presupuesto total y hasta el año pasado se gastó en educación el 22% del presupuesto total. Incluso el presupuesto en educación votado el año pasado para este año, en ese presupuesto el gasto en educación, la inversión en educación, representa el 20% del presupuesto total. Son 5 puntos, utilizando los números ejecutados, efectivamente invertidos por el gobierno, y nosotros hemos presentado una iniciativa también. Era el 27, pasó al 22. En 2007 representó el 27%, en 2013 representó el 22%. En otros gobiernos, no digo gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino en otros... En la mayoría de las provincias el gasto en educación es más importante, alrededor del 25%, entre el 25 y el 30%. ¿Y en otros países, sabes? Y en otros países también, digamos. ¿El 25%? Ahí hay modelos distintos, hay modelos donde la inversión en educación es nacional y no de las provincias, no está federalizado, digamos, como en el país, pero la Argentina ha hecho un esfuerzo importante porque el gobierno nacional aprobó la ley de financiamiento educativo que prevé llevar el gasto de la inversión en educación al 6% del PBI. En eso estamos todavía, hubo varias discusiones respecto a las cifras que utiliza el gobierno nacional para medir el crecimiento, etcétera, muy polémicas, un área sensible, claro. Muy sensibles, muy polémicas. Se ha hecho un esfuerzo, pero en la ciudad lo cierto es que el gasto en educación termina siendo menor comparativamente con el que fue hace muchos años, y nosotros con el que fue hace algunos años proponemos que el piso en inversión en educación en la ciudad sea del 25%. Utilizando los números del presupuesto actual, son 3.500 millones de pesos más en el área de educación que podrían ir a recomponer el salario docente, a duplicar, por ejemplo, la inversión en infraestructura escolar, a multiplicar los jardines maternales en la Ciudad de Buenos Aires, un tema que es muy sensible. Vos sabés que durante los últimos años hemos tenido vacantes insatisfechas, sobre todo en el nivel inicial y en el maternal, en los jardines maternales. Incluso a financiar una unidad como la que nosotros proponemos, ¿no? De invertir más en el desarrollo, en la innovación, en la utilización de las nuevas tecnologías para mejorar el acceso a la educación. Y ahí hay siempre una polémica, ¿no? Sin tomar partido, pero meramente descriptiva, que es, por ejemplo, el jardín maternal es utilizado fundamentalmente mayoritariamente, digo, ¿no? Por aquellos que no residen en la Ciudad de Buenos Aires y que no están aportando como contribuyentes a la ciudad. Eso no es tan así. Primero, que la Constitución de la ciudad prevé que el gobierno de la ciudad debe, así como atender en todos los hospitales a cualquier persona, ciudadano que se acerque a atenderse, al mismo tiempo garantizarle derecho a educarse a un niño o a un chico que se inscribe en una escuela pública de la ciudad, pero los porcentajes de chicos, niños de otras jurisdicciones que estudian en establecimientos públicos creo que no llega al 20%. En algunas escuelas en el perímetro tal vez de la ciudad ese porcentaje sea mucho más importante. Pero en el jardín maternal, ¿no? Los jardines hay pocos, la verdad que hay pocos. El gobierno de la ciudad ha desarrollado los centros de primera infancia. Hoy tiene 44 centros de primera infancia, pero nosotros creemos que esos establecimientos que se parecen más, son importantes, pero se parecen más a guarderías
porque están enmarcados en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social y no en la órbita del Ministerio de Educación. Nosotros creemos que esos EPI deben convertirse en jardines y deben tener un proyecto pedagógico para los chicos que ingresan. Entonces, los EPI habría que convertirlos en jardines y necesitamos construir muchísimos jardines más, sobre todo para facilitarle y para generar una transferencia de recursos extraordinarios para los miles de chicos, de parejas jóvenes, de mujeres que hoy están criando chicos, que tienen que salir a trabajar y tienen que pagar una cuota que representa un porcentaje muy importante de su salario para poder educar a sus chicos. Me parece que es uno de los desafíos que con los recursos que tiene esta ciudad debe abordar rápidamente, que tiene la capacidad de hacerlo y que generaría mejores condiciones en el acceso a la educación de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad. Claro. Juan, te agradezco muchísimo, muy amable. Gracias a vos, Gustavo. No se vayan, ya seguimos en la legislatura y la gente.